Buenos días. Hoy día continuando con las exposiciones de telesalud, voy a continuar con la exposición. Mi nombre es María Samantha Miranda Flores, soy médico endocrinóloga del Hospital Regional de Cusco. El día de hoy voy a exponer metformina, los usos y los beneficios. Bueno, la metformina sabemos que es un medicamento altamente usado en el servicio de endocrinología. Pertenece al grupo de fármacos conocidos como la tiguanida. A ver, un rato, no pasa. ¿Está pasando las imágenes? No. Ya. Ya, entonces, como sabemos, la metformina pertenece al grupo, a la familia de las biguanidas. Proviene de la planta Galena officinalis, que se conoce también como la lila francesa. Esta pastilla, bueno, este medicamento es altamente utilizado sobre todo para pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Entonces, un poco de historia de la metformina. Bueno, su descubrimiento data de los años 1800, donde se vio los primeros estudios con animales, donde vemos que bajaba los niveles de glucosa en sangre. Y bueno, posteriormente también se encontró que esta droga tenía efectos a nivel también de tratamiento de otras enfermedades, ¿no? Como influenza, y también se encontraba ahí que los pacientes tenían niveles disminuidos de glucosa en sangre. Ya posteriormente, en 1958, la metformina es ingresado al Reino Unido para ya usarlo en tratamiento de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. En los pacientes, en 1970, otros tipos de biguanidas que son descubiertos es la fenformina y la buformina, pero estos fueron descontinuados por su alto riesgo de acidosis láctica, ¿no? Que también ya más adelante hablaré sobre esta complicación de las biguanidas. Ya para 1995 la metformina ingresa por primera vez a Estados Unidos. El 2004 ya tenemos la metformina de liberación prolongada, que sobre todo tiene menos síntomas gastrointestinales. Ya hay más estudios que en la molécula se está modificando para que ya no sea de liberación prolongada, sino sea para utilizarlo de una forma más controlada, ¿no? Una liberación activa. Como mencioné, la metformina es la primera línea de tratamiento para pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Sobre todo tiene que ver con la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2. Sabemos que la diabetes mellitus tipo 2, su principal característica es la resistencia a la acción de la insulina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente cuando nosotros consumimos un alimento, los niveles de glucosa se van a comenzar a elevar. Estos niveles elevados de glucosa en sangre van a estimular a que el páncreas comience a liberar insulina. Esta insulina va a ejercer acción en diversos órganos como tejido adiposo, en el músculo y también en el hígado, ¿no? Pero como hay una resistencia a la acción de la misma, esto va a impedir que se controlen los niveles de glucosa. Y la metformina, como vamos a ver a continuación, en cuanto a su mecanismo de acción, va a actuar a nivel de estos órganos, que también están muy relacionados a la fisiopatología de la diabetes. Entonces, la metformina va a inhibir la gluconeogénesis, va a inhibir la lipogénesis, va también a nivel gastrointestinal, a nivel intestinal va a aumentar la absorción de glucosa, pero al mismo tiempo que aumenta la absorción de glucosa, también va a estimular la mayor acción de la glucosa a nivel intestinal. También a nivel intestinal se ha visto que aumenta algunos tipos de hormonas, que son las incretinas, y ahora sabemos que las drogas más modernas que tenemos para el tratamiento de diabetes mellitus son estas moléculas análogos de GLP-1, eh, liraglutide, dentro de otros fármacos, ¿no? Bueno, la metformina también va a disminuir el vaciamiento gástrico, que también va a permitir que el paciente se mantenga más lleno durante más tiempo. Y a nivel muscular también va a aumentar la captación de glucosa. Entonces vemos que dentro de la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2, la metformina es muy importante. Bueno, también se ha estudiado en otros tejidos, como el tejido adiposo, va a impedir la lipólisis, va a disminuir la lipogénesis, también el tejido adiposo va a aumentar la captación de glucosa, va a aumentar la oxidación de ácidos grasos libres. A nivel pancreático también se ha visto que tiene efectos la metformina, va a disminuir la lipotoxicidad, va a aumentar los progenitores pancreáticos y también va a aumentar los receptores del GLP-1, que como mencioné, este GLP-1 es un tipo de incretina, ¿no? Que a nivel intestinal también va a tener efecto, pero también a nivel pancreático va a aumentar estos receptores. Estos receptores, una vez estimulados, van a liberar mayor cantidad eh, de insulina, pero va a ser dependiente de los niveles de glucosa, ¿no?
Bueno, el mecanismo de acción de la insulina es más complejo que actuar sobre estos órganos, sobre tejido adiposo, intestino, hígado, músculo, ¿no? Como vemos en esta imagen que representa un hepatocito, vemos que la metformina se va a transportar a nivel intracelular por medio de transportadores orgánicos tipo 1. Su principal acción va a ser en complejos, el complejo 1 mitocondrial que tiene que ver con la cadena respiratoria. Y bueno, el principal efecto que va a producir es aumentar el AMP cíclico. Va a inhibir la cadena del piruvato hasta la glucosa, impidiendo la formación de mayor cantidad de glucosa, ¿no? Entonces, este es un mecanismo de acción que va a tener. Pero el mecanismo de acción de la glucosa es más complejo, también actúa a nivel de AMP quinasa, también la vía del mTOR, que está muy asociada a otras patologías que ya iré explicando posteriormente. Pero vemos que la acción de la metformina va más allá de solo controlar los niveles de glucosa en sangre. Entonces, una pregunta muy frecuente que siempre hacen los pacientes es si la metformina daña el riñón. Bueno, y la respuesta es simple, la metformina no va a dañar el riñón. Entonces, hay muchos estudios. La Sociedad Americana de Diabetes también en uno de los consensos, bueno, en los que ellos informan en su consenso en la guía de práctica clínica, es que la metformina se debería comenzar a reducir cuando la tasa de filtración glomerular es menos de 45, ¿no? E incluso cuando la tasa de filtración glomerular es menos de 30, lo que indican es que se debería descontinuar el tratamiento. Entonces, eso es lo que normalmente nosotros conocemos. Pero vemos que otras guías clínicas, como por ejemplo la de australiana o la de Nueva Zelanda, descontinúan recién la metformina cuando la tasa de filtración es menos de 15, ¿no? Pero sí vemos de que también cuando la tasa de filtración va disminuyendo, ellos van disminuyendo la dosis de metformina. Entonces, es por eso que muchos estudios están evaluando la seguridad de la metformina en enfermedad renal crónica. Y ahora, ¿cuál es el riesgo que se corre cuando el paciente ya tiene una tasa de depuración de creatinina disminuida? Sobre todo es la acidosis láctica. Como mencioné, los precursores de la metformina, como la fenformina, tenían alto riesgo de acidosis láctica y ese fue el motivo por el cual lo descontinuaron. Pero la metformina también se ha realizado estudios para ver cuál es el efecto en cuanto a la elevación de ácido láctico en pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, este es un estudio, es un poco antiguo, es del 2002, es donde pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que se tenía que descontinuar metformina, por ejemplo, por enfermedad renal crónica ya avanzada. Entonces se dividió en dos grupos, ¿no? A algunos se les suspendió la metformina y otros continuaron con metformina. Y bueno, este estudio es pequeño, llega aproximadamente a menos de 100 pacientes. Pero lo que se vio era que los pacientes que continuaron metformina, y la diferencia fue estadísticamente significativa, controlaban mejor el índice de masa corporal, también tuvieron mejor hemoglobina glicosilada, mejores niveles de LDL y HDL, ¿no? Que sabemos que son marcadores cardiometabólicos. Entonces, continuar metformina en pacientes que ya tenían tasa de filtración disminuida fue beneficioso, a diferencia de los pacientes que detuvieron, ¿no? En cuanto a los niveles de creatinina y ácido láctico, lo que se observó es que en ambos grupos, en los que habían detenido y los que no habían detenido tratamiento, no hubo diferencias estadísticamente significativas. Y ya cuando se evalúa en este estudio ya outcomes más crudos como infarto de miocardio, mortalidad cardiovascular, entonces lo que se vio es que en tanto los pacientes que detuvieron metformina y los que continuaron con metformina no hubieron diferencias estadísticamente significativas, ¿no? Entonces eso también como que orienta a que probablemente la metformina no está asociada a un riesgo cardiovascular mayor, a pesar que el paciente tenga alguna contraindicación ya de usar este fármaco, sobre todo lo que tenga que ver con tasa de filtración glomerular. Entonces, la FDA también en sus indicaciones, sobre todo de suspender la metformina cuando la tasa de depuración es menos de 30, se basa en la revisión de Cochrane. Entonces, este estudio sí ya revisa una mayor cantidad de estudios, aproximadamente 400 estudios que hablan sobre el riesgo de acidosis láctica con la metformina. Entonces, vemos que se dividió en dos grupos en los que los pacientes que usan metformina y no usan metformina y vemos que no hay diferencia estadísticamente significativa con los niveles de lactato, ¿no? Igual también se evaluó en el tratamiento de los pacientes que recibieron
Y también se evalúa, ¿no? Metformina con fenformina y se pretende comparar si hay alguna diferencia. Ya casi vemos que hay una diferencia estadísticamente significativa. La metformina por tal motivo fue ya retirada del mercado. No se utiliza porque este medicamento sí es el que tiene mayor riesgo a tener acidosis láctica, ¿no? A diferencia de la metformina, que como vemos todos los estudios no muestran diferencia estadísticamente significativa de producir acidosis láctica. En cuanto a la complicación que se llama mala, que es acidosis láctica asociada al uso de metformina, lo que más tenemos son reportes de casos, ¿no? Entonces, estos, bueno, son estudios desde el 2013 al 2018, 2019, donde se reportan casos de esta complicación que es poco frecuente y sobre todo había un precipitante, se podría decir, ¿no? Como lesión renal aguda, había sepsis como neumonía o gastroenteritis, o habían sido por intentos suicidas, ¿no? Por sobredosis de insulina, que se habían tomado más de la dosis indicada de insulina, y estos pacientes fueron los que desarrollaron estas complicaciones. Entonces, siempre hay que tener en consideración esta complicación que es poco frecuente, es rarísima y también siempre va a tener un desencadenante, ¿no? Y probablemente este desencadenante también condicionó una acidosis. Ahora, bueno, los últimos estudios, este es un estudio de junio del 2024, hablan más bien de la metformina para prevenir complicaciones, para prevenir la progresión a enfermedad renal crónica. Aún todavía se encuentran los resultados preliminares donde habla que la metformina sí ayuda a prevenir sobre todo el deterioro renal progresivo en los pacientes que ya presentan diabetes mellitus, ¿no? Todavía falta mucho por conocer. Los estudios han demostrado de que la metformina no produce acidosis láctica, que es el temor que se tiene, sobre todo en pacientes en los que ya tenemos un deterioro renal. Todavía hay mucho que conocer. Lo que nosotros normalmente hacemos es comenzar a reducir la dosis y verificar, ¿no? Entonces, pacientes también que están en diálisis, también se ha hecho estudios con el uso de metformina y se ha visto que podría ser seguro en estos pacientes, sobre todo por el riesgo cardiovascular mayor que tienen y que el efecto de la metformina no solo va al riñón, ¿no? Sino también va a nivel cardiovascular y otras complicaciones que ya iré mostrando a continuación. Entonces, ¿cuáles son los usos y beneficios de la metformina? Uno de los principales beneficios son a nivel cardiovascular, ¿no? Entonces, por vía de señalización de AMP quinasa se ha demostrado que disminuye la disfunción endotelial, disminuye los factores procoagulantes, disminuye la apoptosis, sobre todo en pacientes que sufren infarto de miocardio. Entonces, vemos cómo la metformina también va a tener acción a nivel de esta complicación, ¿no? En cuanto a hipertrofia cardíaca, también se ha visto que va a haber una disminución en la síntesis de proteínas, sobre todo de la vía de la mTOR. En falla cardíaca también la metformina tiene acción, disminuye la fibrosis, disminuye factores de crecimiento transformante beta, que sabemos que están relacionados con falla cardíaca. Actualmente para pacientes con falla cardíaca también tenemos otros fármacos como los inhibidores de SGLT2 que están siendo muy usados, ¿no? Pero bueno, siempre recordando que son medicamentos de alto costo, en cambio la metformina tiene las 3 Bs, que es bueno, bonito y barato. Y también tiene efectos sobre pacientes con falla cardíaca. En cuanto a cardiomiopatía diabética, la metformina también tiene buena acción en prevenir, sobre todo en pacientes que ya son diabéticos y tienen una enfermedad cardíaca de base. Otro uso que se le da a la metformina, y como vemos casi en los 30 últimos años, ha habido mayor cantidad de estudios, es sobre todo en el uso de síndrome de ovario poliquístico. Sabemos que esta es una enfermedad compleja porque se caracteriza por estados de anovulación, hiperandrogenismo por células foliculares en el ovario que comienzan a producir andrógenos, ovarios poliquísticos que no necesariamente están presentes en esta patología, a pesar que el nombre dice síndrome de ovario poliquístico, ya se sabe que no necesariamente es un criterio que va a excluir la enfermedad y también caracterizado por obesidad y resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, la metformina también es una línea de tratamiento para esta patología porque va a controlar la producción de andrógenos a nivel ovárico. Y bueno, y también va a disminuir la resistencia a la insulina, que es característica de esta enfermedad. Eh, Algo también interesante en cuanto a la metformina es que en los últimos 20 años ha habido un aumento de estudios en cuanto a su relación con cáncer.
Entonces, se ha descubierto que la metformina suprime el crecimiento de células cancerosas, ¿no? Sobre todo por vía de mTOR, que es uno de los mecanismos de acción. También va a tener un metabolismo mitocondrial alterado en estas células cancerosas. También va a producir alteraciones o modificaciones epigenéticas en pacientes que sufran de cáncer. Sabemos que el cáncer crece en un estado proinflamatorio, pero la metformina también puede ejercer un efecto de inmunomodulación. Bueno, otros mecanismos por el cual la metformina está asociado los estudios han aumentado es porque también va a tener efectos antiangiogénicos. No sabemos que estas células del cáncer necesitan eh, vasos y sangre para poder crecer, pero la metformina se ha visto que ejerce cierta acción a impedir que se formen estos vasos o que llegue la sangre para el crecimiento, ¿no? También va a suprimir el crecimiento de células madre y células fibroblásticas en estos ambientes cancerígenos. El mecanismo de acción de la metformina sobre el cáncer va a tener un mecanismo indirecto, eso quiere decir que va a actuar sobre el ambiente. Eso, por ejemplo, tenemos la metformina, se va a absorber, se va a pasar al hígado, va a disminuir la producción de radicales libres de oxígeno, a la vez también va a impedir la gluconeogénesis y eso a la vez va a disminuir la glicemia y por lo tanto la insulinemia. Como sabemos, la insulina es una hormona anabólica, entonces por lo tanto va a también disminuir la proliferación de células cancerosas que son dependientes de oxígeno. Ahí se hacen una advertencia porque no todas las células, no todos los cánceres dependen de insulina para su crecimiento, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que solo ciertos tipos de cánceres van a depender de este efecto de la metformina. El más estudiado es el cáncer de colon y cáncer de mama dentro de los estudios de metformina para cáncer. Entonces también va a tener un efecto directo de la metformina sobre la misma célula cancerosa. Entonces, sobre todo por las vías complejas que había explicado del mTOR, de los complejos 1 mitocondriales, también va a tener efecto, ¿no? Pero también hay que considerar que estos estudios fueron en ratones y se utilizaron altas dosis de metformina, ¿no? De 6 a 8 gramos de metformina. Entonces vemos de que, y normalmente nosotros utilizamos hasta 2,5 gramos de metformina, entonces habría que evaluar cómo se podría manejar la dosis en cuanto al uso en patología oncológica, ¿no? Bueno, también en los últimos 20 años se ha visto que hay mayor cantidad de estudios, sobre todo los estudios que tienen que ver con tratamiento antiedad. Entonces, la metformina también ha demostrado que puede tener algún efecto en cuanto a terapias anti-aging. En cuanto a esto, existen múltiples estudios. Tenemos el MILES, que habla de un grupo de pacientes, de 14 pacientes que eran intolerantes a la glucosa y se les inició con metformina. Y lo que se vio que los pacientes que iniciaron con metformina tuvieron cambios transcriptómicos. Eso quiere decir que tuvieron cambios a nivel de ARN. También alteraron el metabolismo de tejido adiposo, vías mitocondriales, y lo más interesante es que se observó mecanismos de reparación de ADN. Sabemos que cuando una persona ya comienza a envejecer, el ADN comienza también a deteriorarse, ¿no? Pero vemos cómo la metformina en este grupo de pacientes se observó mecanismos de reparación de ADN. También, bueno, hay otros estudios que evalúan la salud muscular, sobre todo en adultos mayores, y también ha demostrado, ¿no?, de que el uso de metformina va a disminuir la resistencia a la insulina, va a ejercer una disminución a un sistema proinflamatorio y eso también va a hacer que se pierda menos cantidad de músculo. El estudio, bueno, más conocido de que se puede usar la metformina como anti-aging o en cuanto a las complicaciones relacionadas a la edad es el TAME, ¿no? El TAME también es un estudio multicéntrico, doble ciego, controlado, al cual se les dio se dividió en dos grupos y a estos pacientes se les dio metformina, ¿no? 1.500 miligramos al día. Y bueno, y se evaluó sobre todo las enfermedades que tenemos relacionadas a la edad, ¿no? Como demencia, cáncer, Alzheimer, enfermedad cardíaca y diabetes, ¿no? Lo interesante de este estudio es que ha dado pase a mayor cantidad de estudios porque ha demostrado que la metformina puede disminuir estas complicaciones, ¿no? Por diversos mecanismos que no solo tienen que ver con el control de la insulina, sino tienen que ver más allá del control de otras vías metabólicas. Bueno, también la metformina, como podemos ver, también tiene estudios, sobre todo en pacientes en patologías infecciosas
cada vez más aumentan sus estudios en malaria, también con uso antibiótico de la metformina. Algo interesante también que se vio en esta última pandemia es que la metformina, los pacientes que usaban metformina tenían menos riesgo de mortalidad en los pacientes que no usaban metformina, sobre todo en pacientes con esta indicación, ¿no? Entonces vemos que el mecanismo de la metformina, ya hemos visto que tiene efectos antiinflamatorios, que eran pues era una indicación alta de mortalidad en pacientes con SARS-CoV-2, pero también vemos de que la metformina iba a inhibir la unión del virus a las células, ¿no? Entonces vemos cómo también va a tener acción antivírica, ¿no? Y no solo al SARS-CoV-2, sino a otros tipos de virus. Entonces vemos que la metformina también tiene acción a nivel de las infecciones. Entonces, este es más o menos un resumen de todos los estudios que se tiene de metformina, cáncer de mama, seguridad cardiovascular, actúa a nivel del endotelio, también va a mejorar el nivel pulmonar, sobre todo en lo que tenga que ver con infecciones víricas, va a mejorar el tejido muscular, en la reproducción, sobre todo en pacientes con ovario poliquístico, se ha visto que hay buena respuesta de esta molécula para mejorar los niveles de reproducción en los pacientes, ¿no? Bueno, otros efectos que también se tiene de la metformina, sobre todo tiene que ver con la neurocognición y la microbiota intestinal, ¿no? Que también son los efectos que puede tener esta molécula. Entonces, eso voy a explicar con este estudio, que sobre todo evaluó. Se vio que los pacientes que desarrollaban diabetes mellitus tipo 2 tenían mayor cantidad de desórdenes neurodegenerativos como demencia, Alzheimer. También había una disminución de la función cognitiva en estos pacientes y muchos de ellos se culpaban quizás por estos estados de diabetes, de proteínas de glicación avanzada o microinfartos que se podrían producir en el cerebro, ¿no? Pero pacientes que han usado metformina se ha visto que hay una disminución de estos desórdenes neurocognitivos. Ahora, se ha buscado encontrar la asociación y hay un efecto directo que puede tener la metformina, pero otro efecto que puede tener es que la metformina también va a alterar la microbiota intestinal de los pacientes. Entonces, los pacientes ya con diabetes mellitus tipo 2 se caracterizan también por tener una disbiosis intestinal, o sea, va a haber aumento de bacterias malas en el intestino y disminución de las buenas, ¿no? Entonces, la metformina también va a alterar de forma indirecta, de forma directa estas células intestinales, estas bacterias intestinales, y estas bacterias intestinales a su vez también tienen acción a nivel cerebral, ¿no? Entonces, en esta imagen lo que quería explicar básicamente es que la metformina, a través de estas múltiples vías de AMP quinasa, lo que ha demostrado es que va a disminuir la acumulación de estas placas de beta amiloide, ¿no? Que están muy relacionadas con la enfermedad de Alzheimer. Por otro lado, también la metformina a nivel del lóbulo frontal mejoró la atención, mejoró las funciones ejecutivas, mejoró la memoria verbal, y a nivel gastrointestinal aumentó la producción de ácidos grasos de cadena corta, que también sabemos que son muy útiles para el desarrollo neurocognitivo y también la función neurocognitiva, ¿no? Entonces vemos cómo la metformina es una droga que no solo está indicada para que nosotros no le indicamos a los pacientes, no solo le indicamos eh, no solo indicamos esta droga pensando en controlar los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Sino vemos que su efecto va más allá. Entonces mejoramos la flora intestinal del paciente, mejoramos la neurocognición del paciente, al paciente también le podemos dar mejor seguridad cardiovascular y también con los nuevos estudios podremos estar tratando pacientes con una terapia anti-aging, ¿no? Que es ahora creo que el boom de las terapias de dar ampollas o sueros a pacientes para reducir el envejecimiento, ¿no? Entonces vemos cómo la metformina a nivel intestinal va a aumentar ciertas bacterias que van a ser beneficiosas para el cuerpo, como el Escherichia coli, y al contrario va a disminuir, ¿no?, otras bacterias como el Bacteroides frágiles. Todo esto, ¿para qué? Para disminuir los efectos antiapoptóticos, va a tener también efectos antiinflamatorios y efectos antioxidantes, ¿no? Entonces la metformina indirectamente también va a tener efectos antioxidantes que tienen mucho que ver con el envejecimiento. Entonces, una vez que se producen estos ácidos grasos de cadena corta, estos van a pasar al torrente sanguíneo, van a llegar a nivel porta y se va a comenzar a liberar moléculas como el butirato y el propionato. Estas moléculas van a limitar el estrés oxidativo, van a producir una mayor sensibilidad a la insulina y van a producir una homeostasis en la mucosa colónica. Entonces, estos cambios metabolómicos que los llamamos nosotros, todo esto va a producir la metformina. Entonces, vemos que
que el manejo que nosotros damos al paciente cuando iniciamos metformina es más complejo que solo controlar los niveles de azúcar en sangre. Bueno, en cuanto a las conclusiones, ya para terminar la exposición, entonces la metformina, recordar que pertenece al grupo de las familias de las biguanidas. Es la nuestra primera línea de tratamiento para pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Y como ya iba mencionando, no solo estamos enfocados en el control de glicemia en el paciente, sino que también vamos más allá, ¿no? Seguridad cardiovascular, que ahora todos los estudios necesitan, cualquier droga que sea para tratamiento necesita tener seguridad cardiovascular. También vemos de que va a mejorar a nivel gastrointestinal, reproductivo, inmunológico, neurocognitivo, ¿no? Entonces, en los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2 y también se ha demostrado en pacientes que no tienen diabetes mellitus tipo 2. Ahora, acidosis láctica en metformina, como mostré los estudios, todavía son inconclusos, no se ha demostrado en estudios en los que se ha continuado y se ha suspendido metformina, no se ha podido determinar que sea una complicación de la metformina. Probablemente esto se ha venido arrastrando por sus precursores como la fenformina y otras moléculas, también pertenecientes al grupo de las biguanidas. ¿Cuándo suspender? Bueno, hemos visto que hay diversas guías, pero bueno, solo son guías, ¿no? Que normalmente nosotros vemos pacientes y no guías. Entonces lo que nosotros normalmente hacemos es comenzar a reducir la dosis ya en estadio 5 de enfermedad renal crónica, con tasa de filtración menos de 15, ya se suspende la metformina. Otros usos de la metformina, como mencioné, en ovario poliquístico, tratamiento antiedad, infecciones, en estudios también hay estudios para cáncer, sobre todo en cáncer de mama, y también para enfermedades neurocognitivas. Bueno, esa sería la exposición de la metformina. No sé si habría alguna pregunta. Ya, bueno, acá hay una pregunta. Dice, si la metformina me resecó los ojos y además me acortó la vista, ¿hay otro tratamiento que no sea metformina como alternativa? Ya, entonces la metformina, no, dentro de sus efectos adversos se podría decir, lo principal son síntomas gastrointestinales. Sobre todo ocasiona boca seca o diarrea, estreñimiento. Bueno, también puede producir un sabor medio metálico, es lo que más reporta la literatura y también lo que más manifiestan los pacientes. Ahora, probablemente lo que ha sentido después de tomar la metformina sea por la regulación de los niveles de glucosa. Cuando la glucosa está muy alta, la glucosa, bueno, también va a retener líquido a nivel ocular. Entonces, cuando uno comienza a controlar los niveles de glucosa, que probablemente la metformina le haya ayudado eso, pues ha sentido esta alteración al momento de ver. No creo que esté asociado con la metformina el ojo seco que me manifiesta en la pregunta. Pero bueno, la metformina es nuestra primera línea de tratamiento para diabetes. Cuando un paciente nos dice que quiere dejar de consumirlo, la verdad nosotros, pues, hay muchas drogas que se puede utilizar, pero tantos efectos como está demostrando la metformina tener a lo largo ya de más de 50, más de 70 años que ha demostrado la metformina tener estos efectos beneficiosos para el cuerpo, no hay otra droga que se haya igualado. Tiene seguridad cardiovascular, ya como mencioné, todos los efectos que tiene. ¿Hay otras drogas que sí se puede utilizar? Sí, pero nosotros siempre preferimos, incluso cuando el paciente comienza a tener estos síntomas adversos, lo que hacemos es reducir la dosis hasta que el paciente tolere mejor el fármaco y luego ya dar a dosis normales, ¿no? Pero sí hay otras alternativas, ¿no? Pero mejor que la metformina, creo que todavía estamos en estudio. Hay otras moléculas que se podría utilizar. Doctora, gracias por su conocimiento. Ya, no, si no hay otra pregunta. Ya, muchas gracias más bien por la atención y ya nos estaremos viendo con otros temas. Hasta luego.